Narraciones educativas culturales. Módulo Libro leído de la literatura ecuatoriana. José Bartolomé Peralta, Eloy Alfaro y sus victimarios. Una narración de radioirisquito@yahoo.com. Presentación. Aquel pasado de inicios del siglo XX que aqueja y condiciona nuestro presente vivía los reflejos de la vorágine política convulsiva que secundaba el caos moral que auxiliaba al siglo XIX en su agonía. Pero la naturaleza humana, siempre sorpresiva y contradictoria, sentía la presencia de aquellos espíritus enardecidos e inteligentes que luchaban buscando y creyendo en utopías como manera digna de crear el desarrollo en beneficio colectivo. Aquellos personajes que enriquecieron nuestra historia orbitando sobre un eje de conducta iluminado, siempre persuadidos que las ideas, cuando lúcidas y oportunas, podían sobreponer sus fortalezas a la ambición y sus miserias, como negativa expresión de la naturaleza humana. Almas fértiles que vivieron y lucharon convencidas que la marginación y el ostracismo no se podía construir en el oscuro futuro que negaba la dignidad y la esperanza. Apelaban y exigían un cambio estructural que, alimentando en sus íntimas convicciones, podían y debían trazar un porvenir sustentado en sus derechos. Buscaban senderos de renuncia en el seno de una sociedad secularmente fanática y sectaria, que vivía embelesada en la absurda contemplación del bien material en pocas manos y la codicia desatada. En síntesis, la riqueza ética se extinguía y los valores se desplomaban. Nuestro homenaje institucional a quienes como José Peralta y Eloy Alfaro Delgado, que con la fortaleza inagotable de su talento y su coraje nos concedieron la heredad de aquel Ecuador imaginario. Gracias a aquellos que con su voz y con su lucha nos orientaron en la búsqueda de un Ecuador bello, justo y transparente, que un día deberá ser rescatado del infierno nacido de la frívola corrupción de quienes hasta hoy nos han sometido gobernando. Doctor Fernando Crespo Regalado, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo del Cañar. Prólogo. No debe escribirse la historia en el calor de las pasiones desbordadas, en cuyo torbellino suele extraviarse el criterio más sereno y recto. El historiador ha de revestirse del augusto carácter de juez, inaccesible a las sugestiones de la amistad o el odio, superior a todos los intereses de partido y sordo a los rumores de las muchedumbres, y por lo mismo debe estudiar detenidamente el pro y el contra en toda cuestión, examinar los documentos de acusación y defensa, pesar la credibilidad de los testigos, analizar con severidad y calma las revelaciones mismas del tiempo para poder aceptar únicamente lo verdadero. El historiador habla de la posteridad y su voz no ha de dejarse oír sino en defensa de la justicia y narrando hechos estrictamente ciertos. Quien falta a este sagrado deber prevarica y se hace reo de traición y engaño a la humanidad. Por esto es que la historia es obra propia de las generaciones posteriores a la que presenció los hechos narrados. Cuando las pasiones se han apagado, cuando la grita de los partidos contendientes se ha perdido, cuando la antorcha de la muerte ilumina aún las mayores tenebrosidades de la vida de los grandes actores en los dramas humanos, solo entonces habla claramente la verdad y se deja ver desnuda, como el arte griego la representaba. He aquí por qué me limito a escribir
estos ligeros apuntes sobre la horrorosa tragedia del 28 de enero de 1912, valiéndome únicamente de los datos oficiales hasta hoy publicados y de aseveraciones de testigos que no han podido ser contradichos de manera alguna por los defensores de los asesinos. Después vendrán otras pruebas que sabrá valorizar debidamente el historiador para pronunciar el definitivo fallo, porque abrigo la convicción de que el tiempo pondrá muy pronto en claro la tenebrosa maquinación de enero y denunciará a todos los criminales y sus fautores, determinando el grado de responsabilidad de cada uno. Nada queda secreto en la vida de los hombres y de los pueblos, y, más o menos tarde, la inexorable justicia, que no es sino la manifestación de la conciencia humana, la encarnación de la moral pública, cae sobre el culpado y lo presenta a la maldición universal, atado a la picota de la ignominia, para escarmiento de malvados y saludable horror de las generaciones venideras. Téngase pues estas apuntaciones como folios del gran proceso histórico sobre la victimación alevosa y bárbara de uno de los ecuatorianos más ilustres, proceso que, no porque demore su tramitación, dejará de terminar con una sentencia condenatoria de los que fueron capaces de infamar a la República con crimen tan monstruoso y salvaje. José Peralta, Lima, 1918. Capítulo primero. Antecedentes. Caamaño fue la causa de la caída del presidente Cordero, hombre probo y de mérito, pero sencillo y sin versación alguna en los negocios públicos, sin carácter ni energías cívicas, hombre que, por su propio bien y el de la patria, no debió salir de sus literarias ocupaciones. El vergonzoso alquilamiento de la bandera nacional para el traspaso de una nave chilena a un imperio beligerante agotó la paciencia de los ecuatorianos y el Partido Conservador se vino a tierra bajo la enorme carga de sus iniquidades. Las revoluciones no las hacen jamás los hombres, sino los acontecimientos. Son la consecuencia ineludible de antecedentes que nunca quedan estériles. Los caudillos, por prestigiosos que sean, cuando esos antecedentes no existen, apenas promueven motines de cuartel, convulsiones de la plebe, transformaciones de conveniencia personal y, por tanto, efímeras, y siempre seguidas de formidables reacciones que se traducen en ruina y devastación para los países. Pero esas revoluciones que cambian la faz de los pueblos, que destruyen el edificio antiguo y lo reconstruyen con materiales y sobre planos modernos y sapientes, que redimen y salvan a las naciones, son fruto exclusivo de premisas históricas y sociales, de elementos de transformación lentamente acumulados por los mismos gobiernos que, en su caducidad, caminan a la ruina, de tropelia en tropelia, de crimen en crimen, como arrastrados al abismo de la fatalidad. A esta clase de revoluciones redentoras pertenece la del 5 de junio de 1895, fecha gloriosa que constituye el punto inicial de la organización del régimen liberal en el Ecuador. El Partido Conservador se había hecho insoportable y cayó tal vez para no levantarse jamás, pues sus constantes tentativas de reacción, sí sangrientas, le han resultado siempre estériles y, aunque volviera a escalar el poder, se vería en la precisión de entrar en transacciones con la civilización y el progreso, y no sería ya, por el mismo caso, el bando obscurantista y sanguinario, intolerante y opresor, fanático y monacal,
que creó y organizó García Moreno. La Revolución de Junio destruyó el sistema garciano, hizo saborear al pueblo las dulzuras de la libertad, acostumbró a ser soberano de sus destinos, y ya no es posible que vuelva a sus antiguos hierros, que reconozca otra vez a sus derrumbados tiranos. El Partido Liberal ascendió al poder por la fuerza de sus acontecimientos y la voluntad de las mayorías. Nada pudieron contra este impulso irresistible, ni el furor de las turbas fanáticas, ni la guerrera actividad de la clerecía, ni los esfuerzos sobrehumanos de los caudillos conservadores, mas no retrocedieron ante ningún medio de sostener sus granjerías, por más que tuviesen que pasar por sobre la moral y por sobre la honra de la patria. Eloy Alfaro fue llamado a dirigir la obra de regeneración ecuatoriana, pero esta era una labor propia de titanes y de muy largo tiempo, porque el monaquismo y la servidumbre se habían encarnado, por decirlo así, en las masas populares. Y no era fácil obrar rápidamente en la conciencia de una generación encariñada con la esclavitud e idólatra de las doctrinas monásticas. Por otra parte, inexperto el Partido Liberal en los diversos y complicados ramos de la administración, hubo de tropezar no pocas veces y cometió errores que justamente anotará la historia. Sin embargo, el gobierno presidido por Alfaro emprendió resueltamente el camino de las reformas y, con el fusil al brazo, en medio del humo de los combates, continuó adelante, venciendo todos los obstáculos que se oponían a su paso. Yo mismo he trazado a grandes rasgos las reformas realizadas por el general Alfaro en el opúsculo que publiqué en 1911 con el título de El régimen conservador y el régimen liberal juzgados por sus obras. Y aquí no haré mención sino de las más trascendentales, de las que han dado nueva existencia al pueblo ecuatoriano. El clericalismo era el cáncer de la sociedad y lo había envenenado todo: gobierno, leyes, justicia, ciencias, escuelas, talleres, familia, conciencia individual y conciencia pública. Todo estaba modelado, desfigurado, contrahecho por el espíritu monacal. La República del Sagrado Corazón de Jesús estaba regida por una teocracia absurda, asfixiante, que se salía aún del marco que, según el conde de Maistre, debe contener a un Estado católico ultramontano. Y nada, absolutamente nada, habría podido echar de menos el más exigente de los obispos de la Edad Media en este feudo de la Santa Sede. El presidente de la nación no era sino a manera de vicario del romano pontífice. La soberanía ecuatoriana no existía en realidad y hasta las leyes del Estado quedaban sin valor ni efecto si contradecían en algo a los cánones y a las doctrinas de la Iglesia. El Ecuador no era una nación, digámoslo así, sino una mera cofradía dirigida por los señores espirituales y despóticos, una autocracia mística que no reconocía más ley fundamental que el sílabus, ni más regla de gobierno que la arbitraria voluntad del amo, la santa alianza del altar y del trono para mantener sumisos a los pueblos, prestándose mutuo apoyo las dos tiranías, la temporal y la eclesiástica. Esa alianza nefanda que ha retardado el perfeccionamiento humano por decenas de siglos, mantúvose inalterable y estrecha por largos años en la República del Sagrado Corazón y produjo todos los amargos frutos que siempre ha dado de sí,
en todos los países dominados por ella. Por consiguiente, la reforma debía comenzar con la extirpación de aquel cáncer, y el gobierno liberal atacó con decisión y energía la enfermedad mortal que aquejaba a la República. Emancipó la conciencia de los ecuatorianos, estableciendo la libertad de cultos, la libertad de imprenta y la libertad de palabra. Suspendió el concordato y desconoció la supremacía del sílabus sobre las leyes de la nación. Derogó las contribuciones eclesiásticas y los derechos cuasi canónicos que hacían del Ecuador un feudo papal. Secularizó la enseñanza y abrió las puertas a la libre importación de libros para la difusión de la ciencia moderna. Privó al sacerdocio de su despótico poder y avasalladora injerencia en los negocios públicos. Prohibió la inmigración de comunidades religiosas y despojó de las prelacías a los sacerdotes extranjeros que tiranizaban a los del país. Declaró bienes nacionales a los llamados de manos muertas, adjudicando los tres la beneficencia pública. Estableció el matrimonio civil y el divorcio. Dictó leyes protectoras a favor de la raza india y del proletariado. Limitó, en fin, hasta donde se pudo, la intromisión monástica en el manejo de los asuntos del Estado, vedando que los ministros del altar desempeñasen cargos oficiales. Sin embargo, como verdadero liberal, Alfaro era tolerante y conciliador. No entró jamás en su mente el violentar la conciencia ultramontana y salvar las reformas indispensables y de vital importancia para la República. Manifestóse dispuesto a toda concesión razonable y justa a favor del bando político que enfáticamente se daba el nombre de católico, pero toda tentativa de conciliación, todo proyecto de modus vivendi, todo llamamiento a la concordia y a la paz, escoliaron en el fanatismo y terquedad del clero y sus adeptos. La Cancillería Pontificia misma mostróse por demás moderada. La diplomacia eclesiástica, que cede siempre ante el poderoso, se agiganta y torna intransigente con los débiles, y por impotentes y desvalidos nos tenía el Papa, a los que en el Ecuador militábamos bajo la bandera liberal. Olvidaba el sabio pontífice que los pueblos modernos perecen antes de ir a Canosa, y el Partido Radical Ecuatoriano prefirió la lucha sangrienta a la humillación delante de la clerecía, al vergonzoso retroceso en el terreno de sus nobles y trascendentales conquistas. Fracasada toda manera de avenimiento justo, Alfaro avanzó impertérrito en la senda de las reformas y, de etapa en etapa, llegó a la separación absoluta de la Iglesia y el Estado. Y el furor del clericalismo no reconoció diques y, desbordándose a la manera de un torrente de lava ígnea que incendió toda la República, los obispos anatematizaron todas las mencionadas reformas, calificándolas de impías y heréticas, de atentados monstruosos contra la religión y la divinidad misma, y en cartas pastorales y exhortaciones al pueblo señalaban al presidente y a sus ministros, a los legisladores y demás liberales como forajidos que se debía combatir sin tregua en defensa de la heredad del Señor. Los predicadores proclamaban la guerra santa y algunos de ellos llegaron a sostener sin ambages la santidad del asesinato de los herejes, comparable a las hazañas de esos santos homicidas que libertaron al pueblo de Israel, inspirados por el mismo Jehová. Hasta las monjas
contribuyeron con sus caudales para la guerra fratricida y se colocaron públicamente con los mercados de los pueblos colombianos fronterizos, vasos sagrados, candeleros de plata, capas de coro, casullas, etc., a fin de acumular fondos para el enganche de los soldados de la fe, a los que iba a reclutar el fanatismo al otro lado del Carchi. Entre esas, como hordas hambreadas, que la frailería de Pasto no cesó de lanzar sobre el Ecuador por más de 5 años. El obispo de Portoviejo llegó al extremo de olvidar su misión de paz y empuñó la tizón homicida, dando ejemplo a los cruzados que guiaba. Aún en el incendio de poblaciones indefensas, y el obispo Moreno de Pasto y los capuchinos expulsados del Ecuador encargáronse de organizar y disciplinar a los sanfedistas, que por tantas veces sucumbieron bajo las armas del ejército liberal, en los campos que han adquirido siniestro renombre por los torrentes de sangre derramada. Cada templo era un antro de conspiración, cada fraile un reclutador infatible de cruzados, cada púlpito una tribuna al servicio de esa demagogia eclesiástica, de esa antropofagia mística e implacable, cada congregante un atizador del incendio, un espía habilísimo, cada párroco un cuestor activo de contribuciones piadosas y destinadas a dar pábulo a ese insano frenesí de sangre. Jamás ha despertado el fanatismo con mayor fiereza en nuestro desventurado país, ni cometido tan enormes iniquidades como en aquellos luctuosos tiempos. La historia de lucha tan impía y sangrienta sobrepuja en horror y en crímenes, aún a las decenas de canibalismo de las guerras coloniales, y no había un solo devoto que no soplase en la hoguera, así como transformado en verdadero energúmeno, en ser ajeno del todo a los más sagrados sentimientos de humanidad. Hasta hubo mujeres que, despojándose de su natural dulzura y mansedumbre, trocáronse en furias, al extremo de rematar sin compasión y en honra y gloria de Dios a los indefensos liberales heridos que hallaban en los campos de batalla. La hueste católica no proclamaba otro derecho ni otra regla de conducta que la brutalidad de Breno. Ser vencido valía tanto como ser destinado al martirio. Fue una guerra tenaz y prolongada, guerra cuyo sustento era el odio más feroz e insaciable, ese odio que solo nace y se alberga en el corazón de la frailería y de sus secuaces. Vencida la cruzada en todas partes, vióse el clericalismo reducido a la impotencia militar, pero no cejó en su aborrecimiento de muerte al reformador, ni en sus maquinaciones contra la libertad ecuatoriana. Las victorias mismas de las armas radicales encruelecieron y envenenaron el rencor del bando ultramontano, y Alfaro y sus principales colaboradores fueron condenados a la difamación y a la muerte como ateos y tiranos. La doctrina jesuita sobre la legitimidad del tiranicidio se puso en boga y fue públicamente enseñada en las aulas, propalada en los púlpitos y hasta inculcada en los confesionarios. Así, muy luego, para la ciega intolerancia del vulgo, dar la muerte al general Alfaro y sus compañeros de labor llegó a equipararse a un acto de sublime heroísmo, a una como manifestación de virtud y santo celo por la fe de Cristo. Partirles del corazón de una puñalada
era agradar a Dios y conquistarle el cielo. Y hubo muchas conjuraciones abortadas, muchos brazos levantados para herir, y que no dieron el golpe solo por circunstancias ajenas a la voluntad del asesino. Dada la ceguedad y violencia de las pasiones del conservadorismo fanático, era lógico e inevitable semejante actitud contra el demoledor de la tiranía hierática que por tan largos años había pesado sobre la República. Cada golpe de piqueta del egregio caudillo abría una brecha en los más caros intereses de la clase dominadora de la nación. Cada trozo del viejo edificio se venía a tierra, arrastraba consigo dos privilegios: los honores y las granjerías de nuestros amos. ¿Podían estos perdonarle al invasor de sus dominios, al audaz extirpador de su poderío, al implacable adversario de la teocrática opresión que esa, como casta de señores, ejercía sobre los embrutecidos pueblos? Porque ya lo he dicho, en ningún país hispanoamericano se han mantenido más firmes e intangibles los prejuicios medievales como en el Ecuador. Nada han podido contra ellos, ni las glorias y esplendores de la guerra magna con España, ni los luengos años de la vida independiente que ya contamos, ni los adelantos del mundo moderno, ni los esfuerzos gigantescos de los patriotas ecuatorianos que, de tiempo en tiempo, han alzado bandera por la civilización y caído algunos en tan santa brega como mártires por redimirnos. Cuando Alfaro se puso al frente de la regeneración ecuatoriana, toda la andamiada colonial hallábase todavía en pie, el pueblo esclavizado, sumido en la miseria y en la más crasa ignorancia, arrastrándose a los pies de una como aristocracia de sacristía que se alimentaba apoyada en divinos derechos con los sudores y la sangre de las fanatizadas muchedumbres. La sociedad dividida por lo mismo en siervos y señores, en explotados y explotantes, en privilegiados y en irredimibles hilotas. El clero y los monjes, los devotos y los hipócritas componían la clase predestinada a la absoluta dominación. El usufructo del rebaño les pertenecía por ley de Dios, para ellos exclusivamente, no solo los vellones, sino las carnes y la grasa de las humanas reses, sobre las que mantenían extendida, con descaro y de la manera más irritante, la sangrienta y enrojecida garra. El gobierno en todos los ramos de la administración, propiedad suya, y, por consiguiente, el pueblo inteligente y trabajador, pero desheredado, jamás halló francas las puertas de la vida pública, ni pudo servir a la patria de otro modo que corrompiéndose en los cuarteles, muriendo sin motivo ni gloria en los campos de fratricidas contiendas, a donde lo arrastraba muy frecuentemente la ambición torpe y menguada de sus tiranos. Los congresos no eran sino cónclaves eclesiásticos, únicamente los obispos, los clérigos, los católicos probados, los jesuitas de sotana corta, podían representar los derechos del pueblo y darnos leyes. A solo ellos les estaba encomendado manejar la república y encauzar su marcha hacia el porvenir. De igual manera los municipios, patrimonio de aquella sagrada casta, contra la cual no era lícito levantar ni la mirada, menos la voz, para reprocharle semejante tiranía. El sillón presidencial, las poltronas del gabinete, las gobernaciones de provincia, las jefaturas de cantón, hasta las tenencias parroquiales, era peculio exclusivo, no de los méritos y el patriotismo, sino del linaje de Rodin y de Tartufe.
¿Quién fue jamás vocal de las Cortes de Justicia? Ni alcalde cantonal, ni acusador público, ni tesorero, ni alguacil, ni siquiera portero de una oficina de gobierno, sin certificado auténtico de ortodoxia, sin ir cargado de camándulas y reliquias, sin ser miembro de una congregación religiosa, en fin, sin pertenecer de algún modo a la clase privilegiada y ultramontana. Hasta los militares, para mantenerse en servicio y tener piltrafa, habían de ostentar escapulario y rosario, a vueltas con los entorchados, y reconocer y sostener con la espada el derecho divino de los usufructuarios del Ecuador. En cuanto a los colegios y universidades, liceos y escuelas, nada hay que decir. El loyolismo se había encargado de perpetuar la dominación conservadora mediante la formación hábil y prodigiosa de sucesivas generaciones de patrias, de multitudes abyectas y sin vista, de una sociedad sui generis, supersticiosa y fanática, adecuada para base y defensa del omnímodo poder sacerdotal. ¿Qué inteligencia modernamente nutrida había de irradiar en esos tenebrosos albergues de murciélagos? Tan absurda era la doctrina que recibíamos en los colegios que después, cuando hemos podido adquirir conocimientos en las ciencias modernas, hace apoderado de nuestra alma verdadera indignación contra los maestros traidores que, por obedecer una consigna criminal, malgastaron nuestros mejores años en extraviarnos la mente y atrofiarnos el cerebro con una enseñanza propia de la Edad Media. Las rentas públicas, los empleos y los honores, todas las funciones administrativas de la nación eran, pues, mina explotada únicamente por los llamados católicos, y como si dijéramos a de ala, quedábanles aún muchos filones sociales que les rendían pingües e inagotables ganancias. Los legales píos, los fideicomisos cuantiosos y secretos, los albaceazgos bien remunerados, los depósitos considerables, las sindicaturas eclesiásticas, la presidencia o tesorería de las congregaciones, etcétera, constituían los extras de sus ingresos, y para lograrlos no tenían sino que asistir a misa mayor, puestos los brazos en cruz, besar humildemente la tierra en presencia de las turbas crédulas, aporrearse al pecho en las funciones de iglesia, ahitarse de agua bendita, exhibirse en las procesiones en el estandarte y cubiertos de cintajos y medallas piadosas, distinguirse, en fin, por el odio más frenético a todo lo que signifique libertad, civilización y progreso. En este ideal reino de Jesucristo pelechaban todos los de la clase privilegiada. Los seglares no se limitaban al monopolio de la administración nacional y municipal, sino que iban a la parte con los eclesiásticos en las exacciones propiamente religiosas. Arrendaban los diezmos y las primicias, y con el título de asentistas de tan sagradas contribuciones extorsionaban a los agricultores de la manera más inhumana y bárbara, tanto que los nombres de diezmero y primiciero suenan todavía con espanto a los oídos de los infelices campesinos. La mayor parte de los curas párrocos saqueaban a sus feligreses en nombre de los impíos y ultrajantes derechos parroquiales. Ni el dolor de la viuda, ni la miseria ostensible de aquel hogar enlutado suavizaban el corazón de esos despiadados pastores. La contribución sobre la muerte no se condonaba jamás, aunque hubiera de venderse a un hijo del difunto para pagarla. La raza índica
era la peor librada en ese engullir constante de los ogros de sacristía. Las fiestas inventadas por el clero hacían indispensable el concertaje para satisfacer la superstición y el fanatismo de los desgraciados descendientes de Atahualpa, superstición que los sacerdotes fomentaban con habilidad suma para explotarlos a más y mejor y a sus anchas, y los terratenientes católicos que se perecían para aumentar el número de sus esclavos, apresurábanse a pagar el precio de aquella esclavitud inicua, a fin de que el cura no tardara en percibir el fruto de sus sacrílegos intentos. De esta manera, la superstición cedía en beneficio del bando dominante. El sacerdote llenaba la hucha y el tartufo gamonal adquiría a vil precio nuevos y nuevos siervos, y se perpetuaba así el sistema de esclavitud colonial en nombre de la Iglesia y por el ministerio de sus sagrados ministros. El concierto pasaba a la categoría de cosa. Su amo le reducía a la miseria, le arrebataba hasta la mujer y los hijos, la flagelaba sin conmiseración, la empleaba en las faenas más penosas y atormentado por el hambre, le consideraba inferior a las mismas bestias y no le daba por libre ni después de muerto, puesto que las obligaciones del desventurado siervo pasaban como herencia fatal a sus inocentes hijos. Pero el esclavo había cumplido la imposición del cura, pagó el culto de San Cualquiera, llevó un guión de hojalata por una hora escasa en la procesión de su pueblecillo, se emborrachó estrepitosamente en su categoría de prioste y a trueque de este acto de religiosidad y catolicismo aceptó la más horrorosa esclavitud para el resto de su vida y aún para su desgraciada descendencia. El artesano tampoco trabajaba exclusivamente para su familia. La reservada alcancía iba llenándose con sus sudores en forma de pequeñas monedas y ese oculto caudal arrebatado a sus hijos era para la fiesta del Corpus Christi, de la Virgen del Carmen, de San Tadeo u otro bienaventurado, de las almas del purgatorio, etc. Es decir, para el clero, exactor insaciable y sin entrañas. El Ecuador era una colmena. Los zánganos en todas partes son zánganos, pero en la República del Sagrado Corazón de Jesús vestían cogulia y aún iban de capa de oro, bien repletos con el sudor del pueblo y todavía bendecidos y aclamados por sus víctimas. Alfaro tomó de su cuenta limpiar esta tierra de langostas tonsuradas y sanguijuelas místicas e hirió por fuerza todos los intereses del clero explotador y fanático, todas las ambiciones de granjerías de los tartufes y rodines que nos chupaban hasta la médula de los huesos, todos los privilegios y exclusivismos de esta como casta sagrada que alejaba el derecho divino de gobernarnos, y por lo mismo se concitó el odio implacable, el rencor frenético, la venganza más negra y furibunda de todos los explotados de la necia credulidad de los ecuatorianos. Qué raro que el partido clerical le hubiese movido guerra perenne y conspirado contra su vida muchas veces. Qué admirable que la clase desposeída hubiera resuelto llevar hasta los últimos términos la venganza contra su vencedor y despojante, contra el que había derruido el viejo edificio social y reducido a la nada el intangible poder del clericalismo. Y no se nos arguya que hay muchos sacerdotes apostólicos y conservadores honorables y virtuosos, incapaces de estas pasiones de caníbal, refractarios a los salvajes desbordamientos del rencor,
condenadores inflexibles y de todo crimen atroz y de todo atentado contra la humanidad, y por fortuna y para honra de nuestra especie, y por cierto que hay tan laudables y numerosas excepciones, pero ellas no bastan para exculpar al partido y salvarlo de las tremendas responsabilidades que le abruman. Un genial escritor colombiano decía que los conservadores proceden al contrario de los toros, que en manada son mansos y embisten separados. Los conservadores en junta, la cornada que dan es de muerte. Y Juan de Dios de Restrepo tiene razón. En realidad, de verdad, hay conservadores que individualmente rechazarían con honor toda participación en un crimen, pero la colectividad está desposeída de conciencia, es cruel y vengativa, sanguinaria e implacable. El sistema político conservador es el más inhumano y bárbaro. La doctrina clerical es la que consagra el fanatismo, glorifica el patíbulo y prescribe la hoguera para defender sus dogmas absurdos y terrenales intereses. Y la colectividad conservadora es la encarnación de esa doctrina, de ese sistema de terror y exterminio inexorables, y se muestra por lo mismo fríamente cruel, con la impasibilidad de la cuchilla del verdugo, con la intransigencia de toda doctrina revelada por la divinidad, con el inflexible rigor y violencia ciega de todo sistema de tiranía que se ve amenazado en su existencia. La terquedad y la barbarie del conservadorismo ecuatoriano han sido funesta herencia del despotismo colonial, como los conquistadores de América hacen dimanar sus prerrogativas y poderío de la voluntad del cielo, y establecen íntima relación, unión perfecta, solidaridad perpetua entre los intereses religiosos y sus propias desenfrenadas concupiscencias, entre la fe de Cristo y la tiranía clerical, entre la causa de Dios y las detestables acciones de los ministros del altar. Antes perecer que ceder es su divisa, y todo el que vuelve por la verdad, todo el que se declara contra la superstición y el fanatismo, todo el que invoca la libertad de espíritu y la autonomía de la conciencia, todo el que se esfuerza por sacudir el yugo hierático, es para el conservadorismo un ateo execrable, un criminal digno de muerte espantosa y ejemplarizadora, un precito irremisiblemente destinado al fuego eterno. Anatema contra el escritor que se atreve a difundir la claridad de la ciencia. Anatema contra el político que se duele de los males de la república y arrima el hombro a la redención del esclavizado pueblo. Anatema al reformador social y emancipador de la conciencia de las multitudes. Anatema y persecución sin misericordia, odio inextinguible y eterna venganza para los impíos que, invocando los fueros de la humanidad, osan extender la sacrílega mano a ese feudalismo político religioso fundado por la alianza del sacerdote y los tiranos. Y el conservadorismo ni olvida, ni transigue, ni perdona, tan extremados sus prejuicios y arraigadas sus ambiciones, que se revuelve furibundo hasta contra sus propios ídolos. Si estos llegan a dar alguna muestra de acatamiento a los derechos de la humanidad, Pío IX fue mal mirado por la secta cuando puso la planta en la senda de las reformas y no se reconcilió con ella, sino mediante el brusco retroceso al sistema de Gregorio VII, a los métodos de intolerancia y anatema, al tradicional procedimiento de los enemigos de la libertad y del progreso,
y la proclamación del sílabus, lápida funeraria del espíritu humano. El mismo Fernando VII, el tipo de tirano fementido y cruel, fue reputado como monstruo de impiedad por el clericalismo, únicamente porque, a más no poder, consintió en el restablecimiento de la Constitución de 1813, y los católicos mexicanos justificaron con ella su rebelión contra el muy amado soberano de la gracia de Dios, y lo sustituyeron con Iturbide, que les ofreció dar en tierra con toda la idea de constitución y democracia. En el Ecuador, Flores Gijón y Cordero se concitaron al odio y el furor de los clericales, únicamente por su moderación y su respeto a la libertad de imprenta, tolerar la discusión libre, la propaganda de doctrinas modernas, la difusión de conocimientos filosóficos y políticos. Fue el gran crimen, la imperdonable traición de aquellos magistrados a los ojos de la clerecía, para quien no hay autoridad humana, buena y santa, sin el hacha y el látigo de García Moreno, egregio fundador de la República del Sagrado Corazón de Jesús. Nadie se admire, pues, de los odios que el general Alfaro y sus colaboradores despertaron entre las turbas fanatizadas por los usufructuarios de la nación, ni de los horrores cometidos a impulsos de aquella sed de venganza y exterminio que constituía el tormento y la fuerza de los adversarios del liberalismo. Alfaro hirió a la hidra sagrada en el corazón, la encadenó, le arrebató su presa, la incapacitó para continuar en su tarea devastadora y sangrienta, y natural y lógico que el reptil herido mordiese la mano que lo estrangulaba, y que su inmunda progenie se lanzara furibunda contra el libertador de los 2 millones de víctimas destinadas a servir de alimento a tan vergonzosa y voraz nidada. Y Alfaro se sacrificó a sabiendas de lo que le aguardaba. La historia le advertía el fin y término de todos los reformadores de la sociedad, de todos los apóstoles y libertadores de los pueblos, pero arrebatado por un grandioso ideal, lanzóse a la arena con la fe y el ardor propios de los mártires. Alegan que Alfaro tuvo defectos, ¿y quién es perfecto en el linaje humano? Pero la misión de este varón extraordinario no la puede negar nadie, pues lleva el sello de lo providencial y grandioso. Las grandes almas, dice la Rochefoucauld, no son aquellas que tienen menos pasiones y más virtudes que las comunes, sino las que abrigan más vastos designios. ¿Y quién puede poner en duda la magnitud y brillantez, la trascendencia y bondad de las empresas de Eloy Alfaro? Redimir a un pueblo, romper sus cadenas y restituirle a la vida, aniquilar una raza de tiranos y tornar imposible la resurrección de la tiranía hierática, desgarrar el velo de la noche y hacer que los rayos del sol inunden la mente de las muchedumbres, luchar heroicamente hasta conseguirlo, llevar una vida de sacrificio, de entereza y tesón, sin ejemplo entre nosotros, y caer al final de la jornada como mártir. ¿No es haberse conquistado la inmortalidad? Fue vencida la teocracia, pero la doctrina que los jesuitas depositaron en el corazón de los fanáticos como simiente venenosa en tierra fecunda se conservó allí, pronta a germinar con el primer rocío de sangre, al primer calor de las contiendas civiles, al primer hálito de una tempestad política. Esos gérmenes de crimen, sembrados por los ministros de los dioses,
en el alma de pueblos esclavizados y rudos. Jamás han quedado sin brotar vigorosos y desarrollarse al llegar la ocasión favorable. Y el clericalismo ecuatoriano puede también ufanarse de que sus disociadoras e inmorales doctrinas alcanzaron fatalmente a producir hechos de tan negrura que serán una mancha indeleble en la historia ecuatoriana. El fanatismo religioso había resuelto sacrificar al reformador, pero hasta que llegara la tan deseada noche de San Bartolomé, diose a la inicua labor de sepultar bajo de olas y olas de cieno la buena fama de los liberales y de su ilustre caudillo. La prensa clerical vomitó sin descanso toda clase de improperios y calumnias contra los principales sostenedores del liberalismo, y a semejante corriente de inmundicias denominaban los frailes y los clérigos defensa de la religión y de la iglesia. No hubo falta oculta de las familias, ni pecado olvidado entre las cenizas de los sepulcros, ni defecto individual ignorado que no lo abultasen y ennegreciesen los apologistas del catolicismo, divulgándolos a son de trompetas con escándalo y procacidad verdaderamente criminales, y como lícito medio de sostener la doctrina de Jesús, es decir, la caridad, la mansedumbre, el perdón, el amor aún a los enemigos, bases de diamante de la religión que nos legó el mártir del Calvario. Y los conventos de frailes y de monjas erogaban fuertes sumas para costear tan inmundos libelos, y los curas párrocos y los congregantes tenían obligación de suscribirse a las denigrantes y calumniadoras publicaciones contra los liberales, y los devotos andaban a caza de materiales para la difamación como espías expertos y activos, y los prelados mismos aprobaban el uso de armas tan protervas y ruines contra los regeneradores del país. Hasta González Suárez, cuando secretario del arzobispado, sostuvo con insistencia y demasiado calor la doctrina inmoral y anticristiana de que es lícito desacreditar cuando se pueda a los enemigos de la religión, a fin de hacerlos odiosos y evitar así que el pueblo siga las perniciosas lecciones de esos propagadores del error. Y hubo seminario conciliador que se convirtió en fragua de Pasquino, los anónimos más inmundos y pornográficos, las diatribas más obscenas y repugnantes eran obra de sacerdotes infames y cobardes que asesinaban la honra del prójimo en medio de las tinieblas y a mansalva, de sacerdotes que traicionaban su misión santa, pues lejos de cultivar evangélicamente el corazón de los levitas cuencanos, los depravaban y degradaban, transformándolos en miserables calumniantes y viles instrumentos de pasiones rastreras. ¿Cómo habían de ascender limpios y puros de escalones del altar esos jóvenes amaestrados en la difamación y el odio, envenenados por la venganza y el furor religioso, familiarizados con las pinturas más lúbricamente sugestivas y con un vocabulario propio solo de los más abyectos prostíbulos? El canónigo Alvarado, en un arrebato de ira contra sus colegas, denunció que en el seminario de Cuenca se imprimían tan abominables libelos, y la clase devota, las beatas y las milagreras, aún las inexpertas doncellas que se dejan arrastrar por la pasión religiosa, los jovenzuelos reclutados por los fanatizadores para los círculos piadosos y católicos, atosigábanse el alma con la diaria lectura de aquellas obscenidades,
y lo hacían con la conciencia tranquila, más todavía en la creencia firme de que cumplían un deber religioso y agradaban de semejante manera a la divinidad. El pueblo ignorante y crédulo aceptaba por completo las imposturas más inverosímiles como artículos de fe y concibió un odio desenfrenado y feroz contra las víctimas de la clerical calumnia, contra todos los ciudadanos revestidos de autoridad y señalados por el sacerdote como fautores de impiedad y ateísmo. Acostumbróse la multitud a no ver en los gobernantes y liberales sino execrables seres, traídos y llevados por los libelistas católicos, que impunemente los cubrían de baldón y acusaban de enemigos de Dios y de la sociedad. El respeto a la autoridad, a la persona y buen nombre de los demás, a la moral que en sus severas prescripciones no reconoce diferencias de fe ni diversidad de partidos. Ese santo respeto a las bases fundamentales de la sociedad bien organizada fue minado, destruido, proscrito por el conservadorismo y el desquiciamiento social que lamentamos y que tantos males ha causado y causará todavía a la República. Ese fruto exclusivo de esa nefanda labor de la clerecía, y ni siquiera los obispos podían disculparse de esta campaña desleal y nefaria, puesto que ellos mismos varias veces han reivindicado la parte principalísima que les tocaba en los frutos de la prensa que llamaban católica. Llenas están sus cartas pastorales y exhortaciones a los fieles de esta clase de confesiones, pero bastará citar el testimonio del arzobispo González Suárez, calificado generalmente en el rebaño católico como virtuoso, sabio e incorruptible guardián de la fe. Celosísimo el señor González Suárez de que la prensa católica no se desviase de la senda que el episcopado le ha trazado en el Ecuador, le dirigió la siguiente carta al redactor de la hoja dominical. Arzobispado de Quito, señor don José Mulet, cura párroco de San Marcos en la ciudad. Venerable señor, con grande cuidado y vigilancia observo la labor de la prensa católica periódica en esta capital, porque estoy convencido de que un periódico bueno hace muchísimo bien a sus lectores, así como un periódico malo causa males gravísimos. Mas, ¿quién es el que ha de calificar de católico a un periódico? ¿Será acaso el mismo redactor del periódico? ¿Serán tal vez los suscriptores? ¿Quién será? Bien lo sabe usted, señor cura. El único que tiene autoridad para calificar como católico a un periódico es el prelado diocesano, es el obispo. Todo periodista que se sujeta dócilmente a la enseñanza del prelado, que acata sus indicaciones, que respeta su autoridad, es periodista católico. Si un seglar procede así, ¿cómo deberá proceder un sacerdote? Un grave error ha cundido en esta capital. Ese error consiste en asegurar que los periódicos políticos católicos en los asuntos de política no están sujetos ni a la autoridad ni a la enseñanza del prelado. Este error lo condenó ya y lo reprobó ya el Papa León XIII. Este error está basado en la teoría herética de los modernistas sobre el origen y la organización de la Iglesia y en su doctrina cismática de las dos conciencias, la conciencia del creyente y la conciencia del ciudadano. Este error es más funesto que la opinión liberal de la absoluta libertad de conciencia. Ningún seglar, ningún eclesiástico, por docto que sea, tiene derecho de fallar magistralmente sobre la catolicidad o heterodoxia de un periódico. Ese derecho es propio y exclusivo del prelado diocesano. Lo único que pueden hacer los seglares y los sacerdotes es opinar.
con más o menos fundamento, con mayor o menor conocimiento de causa, con imparcialidad o con apasionamientos. Espero que usted en esta ocasión, como en las anteriores, obedecerá ejemplarmente las disposiciones de su prelado. Dios nuestro Señor guarde a usted. Federico, arzobispo de Quito, Quito, 27 de enero de 1914. No es mi ánimo refutar la monstruosa doctrina que la carta del pastor quitense contiene, la esclavitud absoluta del pensamiento, aún en materias políticas, el anonadamiento completo de la conciencia pública ante la omnipotente y arbitraria voluntad de los prelados, la renuncia suicida a la propia razón para no regirse sino por el ajeno criterio, constituirían el colmo de la degradación humana, el despotismo más trascendental y vergonzoso que el sacerdocio pudiera ejercer sobre los pueblos católicos. No quiero ocuparme en una confutación de las absurdas doctrinas del señor González Suárez, que indudablemente se creía aún en la Edad Media, en esa era de tinieblas en que la familia humana gemía impotente y ciega bajo la sandalia de los monjes, generalmente feroces y bárbaros. Pero la citada carta contiene las siguientes categorías de afirmaciones, las que, por falsas y anticristianas que sean, ponen de relieve la eficaz acción hierática en la campaña sin cuartel, emprendida por el conservadorismo contra la honra y la vida de los generadores de la República. Primera, los obispos, por lo menos el jefe de la Iglesia ecuatoriana, observan y vigilan con gran cuidado la obra de la prensa católica. Segunda, los obispos son los únicos que pueden calificar la catolicidad o la heterodoxia de las producciones de la prensa, y por lo mismo tienen la obligación inherente a su carácter de pastores vigilantes de la grey, de censurar y reprobar las que no coinciden en todo con la enseñanza episcopal. Tercera, esta vigilancia y tutela se extienden hasta los escritos meramente políticos, puesto que, según lo declarado por León XIII, es herejía emancipante de la autoridad eclesiástica y separarse del dictamen del obispo en las labores políticas de los católicos. Y cuarta, todos los escritores ortodoxos tienen el deber estricto de consultar con su prelado sobre la ortodoxia, moralidad y conveniencia religiosa y social de sus escritos, y han de ajustar toda publicación a lo que el pastor les enseñe o indique, como fieles y sumisas ovejas, so pena de que se les tenga por extrañas al redil. ¿No es esto exactamente lo contenido en los párrafos que he copiado de la carta al cura Mulet? Luego, las publicaciones que hacía la prensa católica del Ecuador y que no eran censuradas ni reprobadas por la autoridad eclesiástica, debían reputarse como buenas y santas, conforme con la doctrina episcopal, y dignas del aplauso y veneración de los fieles. De lo contrario, tendríamos que deducir que no era cierto que el pastor vigilaba y observaba con sumo cuidado las labores de la prensa católica, y que por falta de esa vigilancia escrupulosa habían los escritores católicos caídos en el error y enseñándolo a los pueblos. O deduciríamos, lo que sería peor todavía, que el metropolitano, a pesar de palpar los errores de la buena prensa, ya en política, ya en moral y religión, no habían querido condenarlos y proscribirlos, convirtiéndose así, voluntaria y deliberadamente, en cómplice de los sembradores de cizaña en el campo de Cristo, con gravísimo daño de las almas encomendadas al cuidado de los pastores. ¿Cuál de estos extremos habría escogido el arzobispo González Suárez? Él mismo aseguraba que no podía faltar
a sus deberes sacrosantos de guardián celoso e incorruptible de la fe y las costumbres, y que no se daba punto de reposo en observar y vigilar la prensa católica, a fin de corregirla y reprimirla cada y cuando cayese en el menor renuncio. Por consiguiente, todos los periódicos católicos que jamás han sido contradichos ni reprobados por la autoridad eclesiástica desde 1895, han contenido la pura doctrina del episcopado ecuatoriano, la moral que nuestros pastores profesan y enseñan, los principios de justicia y sociología que los infalibles maestros del pueblo recomiendan. En una palabra, han coincidido exactamente con las advertencias, las lecciones y deseos de los conductores de la conciencia católica. De otro modo, la voz autorizada de González Suárez por lo menos se habría levantado severa y solemne para condenar la inmoralidad y el error donde se hubiera presentado, sin consideración a nada ni a nadie, con la entereza y la energía propias de verdadero representante de Jesucristo. Por consiguiente, si no hubo ni una voz de reprobación contra aquellas inmundas pasquinadas, por fuerza hemos de deducir que el ecuatoriano, Fray Gerundio, la patria, la voz del sur, la corona de María, el diablo, el eco de la SUAY, la prensa, la república, etcétera, todo ese diluvio de hojas anónimas y volanderas, salidas muchas veces de los mismos talleres tipográficos de las curias eclesiásticas, fueron para el sacerdocio y las fanatizadas turbas verdaderamente apologéticas, dignas de la edad de oro del cristianismo, que se iban a la par con los escritos de los padres de la iglesia, varones santos que jamás insultaron ni a los césares sus verdugos. Hemos de deducir que se enseñaba al pueblo, presentándole esas nefandas publicaciones como piadosas y óptimas, sustentadoras de la fe, de intachable moralidad y basadas en el Evangelio y en las doctrinas de la Iglesia, como publicaciones en todo de acuerdo con las virtudes cristianas más fundamentales, con el amor y la caridad aún a los enemigos, el perdón incondicional de las injurias y la resignación a las imperfecciones y flaqueza del prójimo, la humildad y la obediencia ante todos los que han recibido potestad de lo alto, la mansedumbre y el apego a la paz y la concordia entre humanos, que forman el seductor y brillante lema de la religión de Cristo. Pero repetiré, todos los periódicos católicos que he citado no fueron otra cosa que órganos de calumnia y difamación. Los escritores de esas hojas, tan elogiadas por el clero y tan leídas por la grey católica, no tenían más tarea que arrastrar por el fango la buena fama, no solo de los hombres públicos del liberalismo, sino aún de familias enteras, de mujeres inocentes y virtuosas, de muertos que dormían hacía largos años el tranquilo sueño del sepulcro. Y esto únicamente por el canallesco afán de cubrir de baldón e ignominia al competidor político, de tornarlo aborrecible y digno de desprecio ante las impresionables multitudes, por dar cumplimiento a la doctrina de González Suárez sobre lo conveniente y lícito de abrumar cuanto se pueda con el descrédito a los enemigos de la religión, esas hojas inicuas y asquerosas, propias solo para leídas en una velada de burdel y entre padres de mancebía, destilaban hiel y veneno corrosivo y emponzoñaban hasta la mano que las tocaba. Esas hojas fueron de tal naturaleza que desacreditaron por completo la prensa ecuatoriana, al extremo de que los cultos periodistas de las naciones vecinas
se negaran al caje de sus producciones literarias. Esos periódicos católicos predicaban sin tregua ni descanso la revolución y el exterminio, la guerra de asesinato y degüello inmisericorde, el aniquilamiento del liberalismo por medio del hierro y del fuego, en fin, la lucha religiosa o salvaje que viene a ser lo mismo. Clemente Ponce sostenía la necesidad de pasear el patíbulo del Carchial Macará, lavando con sangre de liberales el suelo de la República. Nada más anticristiano ni más condenable que aquellas publicaciones con las que el fanatismo ecuatoriano pretendió defender la dominación ultramontana y clerical, porque pisotean la caridad y la justicia, porque combaten la tolerancia y la mansedumbre evangélicas, porque proscriben el perdón y la misericordia para el enemigo, porque divinizan el odio y la venganza, porque inculcan la rebelión y la discordia, porque santifican el homicidio y la crueldad en nombre de la religión, porque legitimizan la mentira y el fraude, porque aconsejan la calumnia y la deshonra contra el adversario como armas nobles y propias para el sostenimiento de la fe y la iglesia cristianas. ¿Que no? Ahí están todavía esos libelos nauseabundos, que los lean los defensores del episcopado en la página en que se abran indistintamente y se convenzan de que escribo sin salirme una sola línea de la verdad. ¿Por qué no reprobaron semejantes publicaciones? Sí, como dice González Suárez, estaban los pastores obligados a vigilar cuidadosamente y con santo interés la obra de la prensa católica, aún en su parte política. Si esos apasionados defensores de la clerecía nos contestaran que los obispos no habían leído esas hojas sediciosas, inmorales y anticristianas, resultaría que los prelados de aquellos tiempos fueron falsos pastores, guardianes infieles, perezosos e inútiles, que no cumplieron la santa misión que Cristo les confiara. Y si habiéndolas leído no levantaron la voz para condenarlas, habría que concluir con fuerza que las aprobaron, por lo menos con un silencio culpable, con tolerancia traidora. Sin parar mientes en que esa propaganda de sedición e inmoralidad, de asesinato y exterminio, de odio y rencor, de mentira y calumnia, de desbordamiento de las peores pasiones populares, había de producir terribles desventuras para sus ovejas, cómplices, sino autores de este como aniquilamiento de la moral privada y pública, de esta destrucción del principio de autoridad, de este verdadero envenenamiento social. No podrían llamarse ministros de Jesucristo. Santificado el derecho de rebelión contra las autoridades constituidas, afinado y bendecido el nuevo puñal de Rabailac, legitimadas la calumnia y la difamación contra los llamados herejes e impíos, de ninguna manera podían subsistir el orden social ni la moral cristiana. Y todas las atrocidades que el país ha presenciado con estupor y vergüenza son ineludibles consecuencias de la tenebrosa labor del tradicionalismo. Los que, como el poeta Crespo Toral, acusan la régimen democrática de ser causante de dichos crímenes por haber soltado a la fiera, es decir, por haber reconocido la libertad del pueblo, manifiestan refinada mala fe o desconocimiento absoluto de la historia de las naciones libres. La libertad no corrompe, no encruelece, no hace retroceder a la barbarie, no degrada a los pueblos ni los transforma en hordas de caníbales. La doctrina liberal y democrática ha dado la vuelta al mundo, derramando prosperidad y bienes en todas partes.
difundiendo la luz y redimiendo a la humanidad. Jamás ha llegado la depravación humana a mayores excesos que en la Edad Media, y entonces no se conocían las doctrinas liberales. La misma palabra libertad era repuntada como blasfemia, y los que osaban pronunciarla eran bien presto consumidos en la hoguera. Arnaldo de Brescia, Giordano Bruno, Juan de Hus y otros muchos eminentes pensadores, víctimas ilustres de la Inquisición, son testigos de ello. La espantosa corrupción de aquellos tiempos en que la obscenidad más bestial se albergaba en los conventos, tanto como en los castillos señoriales, en las cabañas de los campesinos y aún en la suntuosa morada de los llamados vicarios de Cristo. Esa crueldad sistemática, resorte usual de la religión y la política, que solucionaba toda dificultad con el puñal y el veneno, que tenía el brasero y el tormento como los más firmes sostenes de la sociedad civil y de la Iglesia. Esa preponderancia absurda de la fuerza sobre el espíritu que retardó por siglos la evolución humana. Esa como barbarie sagrada que hoy tanto nos horroriza. Esos crímenes monstruosos que forman el INRI ignominioso de nuestro linaje, nacieron de las doctrinas monásticas, fueron fruto de la relajación y el mal ejemplo del sacerdocio, se incubaron al calor de las concupiscencias eclesiásticas y en las sombrías naves del templo. La libertad no corrompe, estaba proscrita en la Edad Media, maldecida y condenada por el altar y el trono, y el asesinato y el exterminio, la traición y la alevosía, el pillaje y el incendio, el perjurio y el engaño, el sacrilegio y la hipocresía, la brutalidad y la violencia, el verdugo y la tortura componían la regla y norma de los gobiernos, el medio sapiente y piadoso con que dirigían la grey aún los sucesores de San Pedro. En esos tiempos de absoluta dominación monástica se corrompió todo: religión, política, jurisprudencia, formas judiciales, prácticas piadosas, fe pública, moral social y moral privada, el cetro y el báculo, todo se arrastró por el fango y se puso al servicio de las peores pasiones. Todo se vendió y se compró en público mercado, así como por tarifa, sin exceptuar la gracia divina y la conciencia de los que se decían santos. En los tiempos de García Moreno y Caamaño, época en la que floreció el catolicismo ecuatoriano sin contradicción alguna, tampoco se conoció la libertad en nuestra desventurada república. Las doctrinas liberales hallábanse excomulgadas y proscritas al igual que en la Edad Media, y sin embargo, de conservarse bien atada la fiera, la corrupción invadió aún las alturas más culminantes. El asesinato político ensangrentó todas las comarcas. La prisión y el destierro inmotivados llevaron la orfandad y la miseria a muchos hogares. El espionaje y la delación fueron instituciones administrativas. La arbitrariedad y la injusticia se erigieron en única ley. El libertinaje se hermanó con la hipocresía. La codicia de los devotos dominadores del pueblo corrió ciega tras del lucro y no perdonó ni la bandera de la patria. El derecho de sufragio se convirtió en burla trágica y motivo de asesinatos a mansalva. La Constitución misma, como la confiesa el padre Berte,
panegirista de García Moreno, no pasó de ser un pedazo de papel que lícitamente se podía hacer trizas cada y cuando a los gobernantes así les convenía. ¿Cómo ha podido olvidar el señor Crespo Toral estas cosas de ayer y de antes de ayer, cuando aún viven testigos presenciales de aquellos luctuosos y criminales acontecimientos? Atribuir a la difusión del liberalismo todos los atentados en la República, aseverar que los actos canibalescos que últimamente nos han llenado de vergüenza son fruto de las libertades concedidas al pueblo, es irse contra el testimonio de la historia, romper el buen sentido y olear los más elementales principios de lógica. Con toda exactitud y justicia podría ser repetir al poeta Crespo Toral y a sus correligionarios el vibrante apóstrofe de Edgar Quinet al conservadorismo francés, cuando en la antigua Francia estaba encarnada la violencia en las costumbres y la ley, cuando prevalecían los privilegios y las desigualdades sociales, las servidumbres de los hombres y la tierra, abreviemos, cuando formaba el fondo mismo de la vida civil, todo lo que reprueba Cristo. Decís que el reino era cristiano y después, al contrario, cuando la fraternidad y la igualdad prescritas por la ley tienden cada vez más a traducirse en hechos, cuando se ha reconocido que el espíritu es más fuerte que la espada y el verdugo, cuando la esclavitud y las servidumbres han desaparecido y se trabaja por abolir las castas, cuando la libertad individual ha sido consagrada y convertídose en derecho de toda alma inmortal, es decir, cuando el pensamiento cristiano, aún débilmente todavía, penetra poco a poco en las instituciones y viene a ser como la sustancia y el alimento del derecho moderno. ¿Afirmáis que la nación es atea? ¿Qué entendéis pues por religión y cuál es vuestro Cristo? Esos atavismos de barbarie, latentes hasta en los pueblos más cultos, esa como antropofagia larvada de las multitudes, despiertan y se vigorizan comúnmente bajo el ala del fanatismo y el calor de los odios de secta, los horrores del santo oficio, la mística ferocidad del sacerdote medieval, el degüello de poblaciones enteras en nombre de Dios y su Cristo, las devastadoras cruzadas para imponer la fe romana con el hierro y la tea, son prueba concluyente de lo que digo, puesto que semejantes atrocidades no tuvieron por causa la libertad de los pueblos, sino que, por el contrario, iban encaminadas a mantener la esclavitud y degradación del espíritu humano. Y el fundador del liberalismo ecuatoriano no mereció de manera alguna que se acumularan sobre su cabeza esas montañas de odio que, a la postre, produjeron el más vergonzoso crimen de nuestra historia. Alfaro fue varón digno de los mejores tiempos de la democracia y sus virtudes, así públicas como privadas, serán reconocidas seguramente por la posteridad cuando los rencores se extingan, cuando el aullido de las hienas dejen de profanar el silencio del cementerio. Alma noble y generosa, sus ideales fueron siempre elevados y grandiosos. Jamás tuvieron entrada en su pecho las pasiones ruines y rastreras que brotan en los corazones depravados y en los caracteres vulgares. Lejos de él, muy lejos, la venganza y el odio, la envidia y la doblez, la crueldad y la ira insensata. Leal,
generoso, verídico, tolerante y magnánimo, hasta con sus peores adversarios. Sus palabras favoritas eran perdón y olvido. Los prisioneros de guerra, sagrados para él, la amnistía irrestricta y general seguía inmediatamente a toda victoria de las armas radicales. Era el complemento indispensable de la gloria del vencedor. Muchas veces estrechó la mano de sus enemigos vencidos, encomió su valor, los sentó a su mesa y volvió a vencerlos con la amabilidad y la misericordia. Socorría de preferencia a los heridos del bando contrario y juzgaba como deber ineludible vestir, alimentar y poner en libertad inmediata a los que había tomado con las armas en la mano, en flagrante crimen contra su gobierno. García Moreno los habría fusilado sin compasión, como los hizo con los prisioneros de Jambelí. Caamaño se habría ensañado en atormentarlos, en hacerlos saborear todas las amarguras de la derrota y de la muerte, como a los vencidos en Loja y en Manabí. Alfaro los perdonaba y colmaba de atenciones y garantías. Apenas acallado el fragor de una sangrienta batalla librada en los alrededores y en las calles mismas de la ciudad, Cuenca respiraba libremente. El generoso vencedor había perdonado sin excepción a los rebeldes, entre los que se contaban muchos conjurados para asesinarle. Tenía verdadero corazón de madre. Como decía Juan Montalvo, su mayor complacencia era perdonar con espontaneidad y cierto apresuramiento a sus más encarnizados enemigos, y esto cuando podía infligirles un severo y merecido castigo con solo entregarlos a la acción de las leyes y de los tribunales. Sus más desalmados detractores gozaban siempre de la impunidad más completa. Los dardos de la maledicencia embotábanse en su pecho sin dejar huella, como si diesen sobre un troquel de diamante. Nunca quería que sus amigos se ocuparan seriamente en refutar las diarias calumnias de que era víctima. El sentimiento de la propia conciencia decía: basta que la tranquilidad de un hombre honrado, y no son los difamadores los que pueden quitarme mi propia estima y la de los demás. Diríase que buscó con ansia durante toda su vida la más pequeña ocasión para manifestar a los que le movía la guerra, y guerra sin cuartel, lo inagotable de su magnanimidad y nobleza. Alfaro poseía inteligencia clara, juicio recto, conocimientos prácticos variados y su admirable tacto social, su potencia visual en política, su carácter de acero y tesón administrativo hacían de él un hombre superior en todo concepto. Alma inconmovible, ponía frente serena a todas las dificultades y casi siempre las vencía. Fecundo en recursos políticos, cuando se le creía perdido, dejábase ver sobre la ola tempestuosa y dominando la tormenta. Audaz en sus empresas, jamás retrocedía en lo que había resuelto, por invencibles que pareciesen los obstáculos. La construcción y fuerza de esa voluntad fundida en los viejos moldes de la Roma republicana. Nadie lo dominaba por muy amigo que fuese. Consultaba a sus colaboradores y muchas veces aceptaba observaciones, pero generalmente hacía prevalecer su propia opinión, cuidando sí de no herir en lo mínimo la de los demás. Solía escribir los documentos públicos de su incumbencia en pequeñas cuartillas y a lápiz. Luego entregaba lo escrito a uno de sus amigos para que, después de la revisión conveniente, lo mandase poner en limpio o en castellano, como él decía riendo. Muchas veces le pedí que pusiera en orden sus memorias y manuscritos, los que indudablemente debían contener datos importantísimos
para la historia, mas, aunque me lo ofreció reiteradamente, no conseguí que se ocupara de esta labor de utilidad nacional. Versado en la gramática, complacíase en sus momentos de buen humor en tomarles puntos a ciertos periodistas de fama en las filas de la oposición, y se reía de esas celebridades que la opinión del vulgo improvisa. Esta era la única venganza que se tomaba de los que tan sin descanso lo denigraban por la imprenta. Jovial y lleno de chiste en el trato íntimo, de agradable y chispeante conversación en los salones, era demasiado serio en los negocios públicos. El hombre de Estado difería completamente del caballero particular, soldado de valor indómito y dotes militares nada comunes. Era el primero en colocarse en la zona peligrosa, y su ejemplo infundía denuedo en los más pusilámines. Su táctica lo hacía invencible en los campos de batalla, y con un puñado de valientes desbarató todas las invasiones por 5 años. Organizó el conservadorismo en territorio extranjero. Aplastó la reacción ultramontana cada vez que levantó cabeza, auxiliada por el fanatismo colombiano y peruano. Y cuando sobrevino el conflicto con nuestros vecinos del sur, impuso respeto y contuvo a los ejércitos que iban a lanzarse ya sobre el Ecuador en abril y marzo de 1910. La épica jornada de Jaramijó basta para pintar al héroe, aunque no existieran otros muchos campos de batalla que atestiguasen el valor proverbial y la pericia militar del general Alfaro. Nadie como él amó a su patria con apasionamiento verdadero, desinteresado, inextinguible. Su sueño de oro, su aspiración constante, su anhelo más ardoroso eran llevar la República a un grado tal de prosperidad y grandeza que tuviese puesto muy visible entre sus hermanas de América, y nada emprendió que no estuviera estrechamente ligado con este fin primordial de toda su vida política, de toda su larga existencia de lucha, de sacrificios y dolores que la historia relatará más tarde como ejemplo de abnegación y patriotismo. Ilustrar las masas populares, propagar la ciencia moderna en las esferas superiores de la intelectualidad ecuatoriana, desarrollar la riqueza pública y el comercio, dar vida a todas las industrias, atraer la inmigración y poblar nuestro extenso territorio, cruzar de ferrocarriles las feracísimas regiones de la República, proteger el trabajo y garantizar la seguridad del taller, buscar términos ventajosos a nuestras diferencias de límites con las naciones vecinas, en fin, levantar el Ecuador de la postración en que le habían dejado tantos años de opresión clerical y oscurantista, componían el programa patriótico de Alfaro. Bien conocía que la vida de un hombre no era suficiente para realizar tan grandiosa tarea, pero entró de lleno a la colocación de las piedras angulares del edificio, seguro de que sus sucesores habían de continuar el mismo camino hasta coronar el engrandecimiento de la patria. Probo y desinteresado, ha muerto con las manos vacías. La pobreza de su familia es la refutación más elocuente a las calumnias que sus enemigos le han lanzado respecto al manejo de las rentas públicas. Alfaro no conocía la afición al dinero, dadivoso hasta la prodigalidad, compasivo y filántropo. Distribuía buena parte de sus escasas rentas entre los necesitados. Alfaro no ahorraba porque tenía siempre las manos abiertas para socorrer toda clase de desgracias. Y un día me dijo riéndose: vea usted mi fondo de reserva, y me alargó un papel. Era una póliza de seguros sobre la vida por el valor de $10,000 apenas, y hubo ocasión en que, sin que lo supiese, sus amigos
evitaron que esa misma cédula caducase por descuido en el pago de los dividendos respectivos. Calumnia, villana calumnia, propalar que Alfaro dispuso de esas arcas fiscales. Jamás el robín manchó la noble diestra del regenerador ecuatoriano. Alfaro tenía una fe tan inquebrantable en su misión patriótica que no dudó consagrar su existencia a la realización de estos nobilísimos ideales. Más de 30 años luchó con todo género de obstáculos y dificultades. Vímosle recorrer América Latina en busca de protección y apoyo para derrocar a nuestros tiranos. Vímosle sufrir tremendas derrotas y alzarse de nuevo, tremolando siempre la bandera roja, como impercedero emblema del porvenir ecuatoriano. Vímosle sumido en obscuros calabozos, cargado de grillos, amenazado de muerte inminente en manos del verdugo, perseguido sin tregua, proscrito y errante, pero sin desmayar ni desalentarse nunca. Los desastres mismos reanimaban el entusiasmo patriótico de aquel hombre extraordinario, y al día siguiente de un descalabro militar ya se hallaba organizando una nueva y más formidable campaña contra los opresores del país. Dinero, elementos de guerra, ejército, todo lo improvisaba, todo lo sacaba de la nada. Cuando nuestros déspotas creían tenerlo en la mano y se disponían a sacrificarlo con seguridad y saña, se les escapaba con la mayor facilidad y aparecía donde menos lo habían pensado, con nuevas fuerzas y apercibido ya para el combate. Su fe lo sostenía e impulsaba hacia adelante. Creía con firmeza inconmovible que la providencia le había confiado la ardua misión de regenerar la República y, seguro de cumplirla, no retrocedió jamás ante ningún peligro ni sacrificio. Así llegó al poder. Los pueblos lo llamaron para que estableciera la verdadera democracia, y Alfaro vio en ese llamamiento la confirmación de su creencia, y se robustecieron en él ese ardor y tenacidad en la ejecución de los deberes que desde su juventud se había impuesto para con la patria. Abnegación y fe de apóstol, fortaleza y valor de mártir, constancia y fervor de propagandista. Todo eso se hallaba en el alma de Alfaro, de impulsos irresistibles que lo arrastraban rápidamente al logro de sus caras y grandiosas ambiciones. Sí, ambición, excesiva ambición tuvo Alfaro, pero ambición noble, ambición santa, ambición de redimir su patria y conquistarse la corona del martirio, porque no debe olvidarse que jamás decreció su íntima convicción de que lo asesinarían en pago de sus grandes servicios a la República. Sabía muy bien que el fanatismo religioso no perdona a los que le atacan. Sabía muy bien que la venganza de la frailería es implacable e inmortal, que persigue a sus víctimas por todas partes, aún al otro lado del sepulcro. Sabía muy bien que había puñales bendecidos contra los que osaban romper el yugo sagrado de la hierocracia. Sabía muy bien que el único galardón de los benefactores de los pueblos era la cicuta y la cruz, y a pesar de ese convencimiento, Alfaro se resignó al sacrificio, inmolóse voluntariamente y de antemano por la libertad y engrandecimiento de los ecuatorianos. Me asesinarán, repetía con frecuencia y con la mayor serenidad y calma, pero mi sangre ahogará a mis enemigos y consolidará el liberalismo en el Ecuador. Este era Alfaro. Puede comparársele, como lo hace Crespo Toral, con Sila y con Mario. En su vida privada, Alfaro fue intachable, su hogar semillero de virtudes, su familia dechado de moderación y buenas costumbres, amigo consecuente y leal. Jamás consentía que se hablara mal ni se pusiera en duda la hombría de bien de las personas que estimaba. Sin embargo,
reprendía severamente cualquiera falta grave de los suyos y varias veces retiró su amistad a sujetos de consideración por hechos que no se compadecían con la inquebrantable moralidad del egregio anciano. Era intransigente con la embriaguez y la mentira y calificaba el libertinaje como lepra. En el libertino solía decir: hay tela para toda clase de ruindades y delitos. Alfaro fue una personalidad tan notable y ameritada que ni sus más grandes enemigos han podido desfigurar por completo su retrato. A un Crespo Toral que con colores tan negros y recargados ha querido pintar la administración alfarista, se ha visto forzado a consignar en la Unión Literaria las siguientes palmarias confesiones. El general Alfaro fue patriota indudablemente, porque amó mucho a su patria y se habría sacrificado 1000 veces por ella. Se distinguió por el valor, un valor sin un solo espasmo de flojedad, un valor permanente y reflexivo. Tampoco como gobernante se mantuvo en la vulgaridad, como decían sus adversarios o rivales, astuto y reservado, cualidades estas de su origen indígena. Supo hasta dónde valerse de los demás. Él, mejor que Flores, mejor que García Moreno, logró dominar el Ecuador hasta creerse invencible. A tener años y más elementos habría tratado la reconstitución de Colombia, la antigua, en el exterior. Él, general Alfaro, nos garantizaba el respeto de las demás naciones. En la última crítica emergencia con el Perú, su valor y prestigio nos redimieron de muchos males. Además, como jefe de familia, se distinguió como modelo. En su casa, a pesar de ser la de un proscrito y eterno pretendiente, hubo siempre régimen y honorabilidad. Su corazón se abría casi siempre a la misericordia. No extremó la venganza, practicó la limosna y olvidó las injurias. Se nota, se palpa, por decirlo así, la repugnancia con que el ultramontano escritor deja caer estas confesiones, solo a trueque de presentarse como imparcial y justo en las apreciaciones históricas, pero no ha podido ahogar del todo su inquina contra el derrocador del clericalismo y ha salpicado sus maquiavélicos elogios con frases hirientes, con epítetos que vapulan, con falsedades que no se compaginan con lo confesado y poner en relieve la mala fe del confesante. Pero el hecho mismo de que los adalides del conservadorismo, acaso por un resto de acatamiento a la verdad, se vean incapacitados para negarle todo mérito al hombre que los despojó del poder y sus granjerías, es prueba irrecusable de la gran valía del caudillo radical. No es, por consiguiente, el tiranuelo vengativo y sanguinario, el malhechor adocenado, el soldado vicioso y detestable que los liberalistas católicos de menor talla han pintado desde hace muchos años con los tintes más sombríos para extraviar el criterio de las muchedumbres y descontar así el salario que recibían de la clerecía. Y tal es el poder de la verdad que en el bando placista mismo, tan ciego en su furor como el bando católico, no han podido ocultarla por completo, ni los más empeñados en denigrar al general Alfaro. Manuel J. Calle, el eterno difamador del caudillo radical y defensor decidido de todos los crímenes de plaza, se ha visto precisado a confesar las inmortales obras del mártir del 28 de enero de 1912, si bien menoscabando los méritos del prócer con imputaciones deslayadas y temerarias. He aquí lo que ese calumniador consuetudinario dice en El Grito del Pueblo Ecuatoriano, diario que se ha distinguido en Guayaquil por su capacidad y furia contra Alfaro y sus colaboradores. Léanse las frases que copio de la edición
del 27 de abril de 1915. Y véase cómo esos mismos encarnizados enemigos del alfarismo, no embargante su odio sistemático, han tenido que rendir parias a la justicia y a la verdad. El conservadorismo reaccionó por dentro. Es un hecho que podemos comprobar sin gran dificultad. Y en este afán de retroceso, los liberales nos hemos olvidado de cuánto hemos podido alcanzar durante la tempestuosa dominación de nuestro partido. Nos comimos Alfaro en la más estupenda y bárbara de las bacanales, pero no nos es lícito engañar a la historia, ocultando o negando el hecho trascendental de que ese Alfaro, tirano y déspota desde luego, por una malvada desviación de acontecimientos que malograron la Revolución de Junio, puso el dedo en todos los registros sociales, aunque sin resolver ninguna cuestión por falta de tiempo y de tranquilidad, y que a él, inspirado por un pensamiento liberal y generoso, se le deben la innegable transformación del alma ecuatoriana y la variación de las corrientes de vida de esta sociedad, cuyas convulsiones son más efecto de sobra de nerviosidad y energía que de postración y abatimiento. En lo sustancial se echó un tajo al peligroso problema de la libertad de conciencia, desarmando al clero y desahuciando al concordato. Se devolvió el individuo al Estado, sacándole del poder de la Iglesia con el registro y el matrimonio civil, la instrucción laica, la secularización de los cementerios, la abolición de los derechos parroquiales y, más que todo, con la irrestricta garantía a cuantas son las manifestaciones del pensamiento, ciencias, letras, artes, etc. Y al arrojar al cura de los empeños de la vida civil, no le echamos a Dios, como dicen los interesados, sino que suprimimos un elemento extraño y disociador que no puede ser otra cosa que rémora y talanquera a la natural expresión de la actividad humana. Y en lo que mira al progreso social, ¿cuándo mayor empuje desde que la república es república? Bastaría citar el ferrocarril trasandino y la fundación y establecimiento de muchísimos centros de trabajo, cooperación, adelanto, civilización, en fin, se ha hecho y se ha rehecho, y nada pueden decir los gobiernos sucesivos en orden a planes o programas de mejoras nacionales o locales. La higienización de los centros mayores de población, inclusive cuya raíz no esté en la acción alfarista, caminos, beneficencia, explotación de minas, descuaje de bosques, colonización al oriente, redención de la deuda iglesia, todos. Si no hubiera sido por la revolución conservadora que convirtió en jefe de bandidos y azote de sus compatriotas a un hombre tan bien inspirado. Hoy le odiamos todavía mucho a Alfaro, porque aún nos duelen las heridas que nos infirió en una defensa desesperada, cuyas urgencias le desataron como una fiera danina. Pero hay que dejar pasar el tiempo y que una generación menos iracunda y resentida le juzgue en virtud de autos. Naturalmente, esta obra de recomposición, si así cabe decirse, se llevó adelante de una manera improvisada y, como de trueno, a través de la lucha y de grandes derramamientos de sangre y solemnes, horrendas injusticias. Pero si consumábamos una revolución, yo preguntaré no solo qué revolución es justa, sino cuál es siquiera consecuente consigo misma, y que esa fue una verdadera revolución, aunque sea la consabida tempestad en un vaso de agua. Ello se lo está diciendo. Y en cuanto a nuestra obra de liberales, ella está ahí, todavía en estado de amoldamiento y de tomar forma. Mejor dicho, que no espera sino la pericia de ingenieros de primera orden para convertirse en un proceso científico en calor, luz,
fuerza, movimiento, vida, se ha puesto la semilla y palpita el germen. ¿Qué importa que la mano que la depositó y el sudor de sangre y el riego de lágrimas que la ha fecundado? Esa luz que se desprende de los sepulcros, como dice un escritor, disipa siempre las nieblas de la calumnia y principia a iluminar ya la huesa del hoy Alfaro, tan despiadadamente profanada por los chacales de sacristía, por esos fanáticos que, como en la Edad Media, no creen honrar a su Dios, sino quemando los huesos y aventando las cenizas de los que se atrevieron a combatir los errores y supersticiones de la multitud adredemente extraviada por el sacerdocio. La verdad y la justicia, aunque lentamente, van ya demoliendo prejuicios y abriéndose campo por entre los odios y venganzas que consumaron el sacrificio del mártir de la libertad ecuatoriana y que todavía turban sacrílegamente su eterno sueño. Comienza ya a imponerse la necesidad de recorrer los méritos y virtudes del gran perseguido del clericalismo, y estas mismas tardías confesiones hacen resaltar más la negrura y la infamia de los detractores que han esmerado su empeño en cubrir de oprobio la memoria de uno de los más ilustres varones de la República. La clerecía, con sus maldiciones y anatemas pérfidos, sembraron el odio más profundo y mortal contra Alfaro y le señalaron a la venganza de los fanáticos como víctima cuya inmolación exigía el cielo para aplacar sus iras y apiadarse del pueblo fiel y devoto, como víctima cuya sangre era indispensable para limpiar las manchas de la herejía que afeaban el suelo bendito de la República del Sagrado Corazón de Jesús. Los apologistas de la religión mojaron su pluma en fango venenoso y durante 15 años no cesaron de calumniar, denostar, vituperar de manera criminal y nunca vista al hombre que nos trajo libertad y progreso. Y esas corrientes de veneno corrosivo, inundando a la continua la conciencia de las muchedumbres, la ulceraron y gangrenaron a la postre. El fanatismo religioso sobrepasó todo límite. El respeto a la autoridad desapareció por completo. La animosidad contra el fundador y sostenedor del liberalismo rayó en el delirio, y en concepto de las turbas no hubo malhechor más odioso y execrable que el egregio vencedor del clericalismo. El banco conservador preparó la ruina bajo los pies de Alfaro. Los obispos y la frailería la bendijeron y elevaron preces a la divinidad para que el golpe homicida no marrase. Faltaba la chispa y ésta saltó al soplo de otras pasiones desbordadas y brutales, como vamos a verlo.